Hola, hermanos y amigos que tienen a bien el conectarse a través de esta plataforma de Facebook. Estamos transmitiendo a través del Alumbrador Cristiano y en este espacio que lo hemos titulado Un Momento con Jesús. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes por darnos esta oportunidad de poder llegar a ustedes, a sus casas, a diferentes lugares. No sé en qué momento vaya usted a ver este video, pero agradecemos su tiempo, agradecemos el momento que usted nos concede para poder estudiar un momento de su santa palabra, de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema muy importante, muy interesante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es el tema que nos vamos a estar ocupando en este espacio de Un Momento con Jesús. Así que agradecemos, vamos a hacer una oración y después vamos a cantar una alabanza para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Inclinen su cabeza, vamos a hacer la oración. Nuestro Padre, bendito sea su santo nombre y glorificado sea, Padre, porque usted es bueno en gran manera con nosotros. En este momento vamos a estudiar de su santa palabra. Queremos rogarle misericordia, amor, bondad, todas las cosas suyas para que usted nos permita que podamos llegar a muchas personas, a miles de personas, que su palabra pueda llegar al corazón de ellas y que al momento de ver y de oír este mensaje de la palabra pueda provocar, pueda hacer conciencia su palabra en el corazón de cada uno de ellos. Quédese, Padre, de principio a fin en este mensaje, en este espacio, en este momento, y bendiga los corazones de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder llegar a muchas personas a través de esta plataforma. Y gracias, Dios. Ponga todos los medios, quite cualquier obstáculo que impida el transmitir, cualquier obstáculo que a nuestros hermanos, amigos principalmente, a nuestros amigos principalmente que aún no le conocen, ponga, Padre, los medios para que este mensaje de su palabra llegue al corazón de cada uno de ellos. Nuestro Padre, rogamos pues una vez más que se quede con nosotros y dirija todo de principio a fin. En el santo y bendito nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo imploramos. Amén. Bien, vamos a buscar en los himnarios que ya hemos dicho, en los cantos espirituales, que es el que usamos por esta parte acá del sur de la República Mexicana. En este vamos a buscar el himno número 189, himno 189, y se titula Hay poder en Jesús. Vamos a cantar con el corazón, con el entendimiento, como dice la palabra del Señor. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Número 189. Hay poder en
espiritualmente. Es necesario que nosotros sepamos, nosotros aprendamos este día acerca de qué debo hacer para ser salvo. Es una pregunta muy importante. ¿Usted se la ha hecho alguna vez en su vida? Usted se ha preguntado, no solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesucristo allá en Mateo 4:4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, es necesario, es justo que usted se haga esta pregunta, amigo, porque el mensaje, uno de los propósitos principales a través del alumbrador cristiano, uno de los el eslogan que se menciona en el alumbrador cristiano, a través del cual transmitimos, a través de Facebook, pues es de llegar a las personas que aún no conocen a Dios. Por lo tanto, quiero que usted se haga esta pregunta esta tarde. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y es nuestro tema. Y para ello vamos a basarnos a la palabra del Señor. Vamos a buscar aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, en la santa palabra de Dios, vamos a buscar el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 30. Hechos capítulo 16, versículo 22 hasta el versículo 30. Pues bien, vamos a ver qué dice del versículo 22 al versículo 30. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles sus ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, esta es una explicación que vamos a dar de estos versículos que acabamos de leer, pero es algo que Dios te ha dejado a ti. Si tú no has encontrado a Jesucristo en tu vida, en tu camino, y si tú no le sirves a Dios, entonces este mensaje es para ti. De hecho, decíamos que este es el propósito. El propósito de este mensaje es llegar a las personas que aún no conocen a nuestro Dios. De hecho, predicar la palabra para que la palabra llegue al corazón de las personas que no conocen a Dios, que tal vez han escuchado y que crean en Dios, pero no le han obedecido a través de su santa palabra. Entonces, este mensaje es para ti, amigo, amiga. Y esta pregunta es de suma importancia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Nos ocupamos de tantas cosas materiales. Nos ocupamos de darle nuestro mayor tiempo a las cosas materiales, al trabajo, a vestir bien, a calzar bien, a tener lo mejor. Pero hoy quiero invitarte a que te hagas esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La situación de Hechos capítulo 16 del verso 22 al 31 es la siguiente. Pablo y Silas, que era su acompañante, los han tomado preso y los han puesto en el calabozo porque estos hombres predicaban del evangelio. Una mujer le sale al encuentro, en versículos anteriores, le sale al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación y habla de que Pablo y Silas eran hombres que anunciaban el reino de Dios. Entonces el apóstol Pablo le saca ese espíritu de adivinación y
los dueños de esta muchacha, porque a través de ella obtenían mucha ganancia económica, pero como ese espíritu es reprendido por el poder de Dios a través del apóstol Pablo, entonces es echado fuera. Y los dueños se enojan, se molestan y levantan a los magistrados, levantan al pueblo, levantan a mucha gente para que se vaya en contra del apóstol Pablo y de Silas, de tal manera que los azotan, los golpean y luego los ponen en la cárcel. Y el carcelero de Filipos, porque esto ocurre en esa ciudad llamada Filipos, los pone en el calabozo de más adentro. Y aparte de que los ha puesto en el calabozo de más adentro, les pone un cepo en los pies, una especie como de madera abajo que tenía dos hendiduras, ahí entraban los pies y luego cerraban la parte de arriba y le ponían un candado, de tal manera que no podía el que estuviera en la cárcel, no podía ni caminar. ¿Cómo podía caminar con este cepo puesto en sus pies? Lo tenían con mucha seguridad y aparte cierran la celda. Pero dice la escritura que Pablo y Silas a medianoche cantaban himnos glorificando a Dios. Imagínense usted la situación. Ya estaban ellos golpeados, los habían azotado, los habían puesto en el calabozo, les habían puesto el cepo en sus pies y ellos cantaban a Dios a medianoche. Y la escritura añade, dice, y los presos le oían. Posiblemente existe la posibilidad que los presos decían, esos hombres están locos. ¿Cómo es posible que después de haber sido azotados y haber sido puestos en la cárcel y su cepo en los pies, todavía están glorificando a Dios, están cantando himnos? Dice que los presos le oían. Entonces, debido a eso, viene un terremoto y un ángel abre las celdas. Y en aquel entonces, amigos, a todo aquel carcelero que se le encomendaba algún detenido, algún preso, y se escapara, ellos pagaban con su vida. El carcelero tenía que ser muerto, porque podía haber alguna complicidad en dejarlos en libertad. Esta era la regla romana, la ley romana. Si se va algún preso que está bajo tu custodio, bajo tu cuidado, entonces tú vas a pagar con tu vida. Por eso el carcelero, cuando ve que las puertas están abiertas y él está todo oscuro, él pide luz y entonces toma su espada, dice la Biblia, y se iba a matar, se iba a suicidar, porque esa es la razón. La ley así lo decía. Después de ser castigado, se les quitaba la vida. Por lo tanto, este hombre iba a hacer eso. Pero cuando ve que el apóstol Pablo le dice, no te hagas daño, detente, todos estamos aquí. Entonces el carcelero hace la pregunta en el versículo 30 y de ahí sacamos nuestro tema. ¿Qué debo hacer, señores? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, esta es la pregunta, hermanos, que hoy yo quiero rogarte que te preguntes, que te hagas a ti mismo, a ti misma. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta interesante, es una pregunta importante, muy profunda, aunque se vea muy sencilla. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ese es nuestro tema. Quédate conmigo de principio a fin un momento para que estudiemos la palabra del Señor, y gracias a los hermanos y hermanas, amigos, amigas que están conectados. O después les envío ya el video editado. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Tenemos que hacernos una pregunta. Si yo necesito ser salvo de algo, es porque algo ha pasado con mi libertad. Entonces, pregunta número 1. ¿Cuál es la situación espiritual del hombre? ¿Cuál es la situación espiritual del hombre para que de la cual yo sea salvo, yo sea liberado? Pues la palabra de Dios tiene la respuesta. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Número 1, ¿cuál es la situación espiritual del hombre? Lamentablemente y con todo mi amor en Cristo, les digo que la situación espiritual del hombre es en pecado. Esa es lo que dice la palabra de Dios. La situación espiritual del hombre es en pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice así. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es entonces la situación del ser humano espiritualmente hablando ante la presencia de Dios? Y la terrible respuesta es que está en pecado. ¿Por qué decíamos entonces que la pregunta de qué debo hacer para ser salvo es muy importante? Que la pregunta es de suma importancia a nuestra vida espiritual. Porque no todo termina cuando partimos de este mundo. No termina su situación espiritual de una persona, sea hombre o mujer, después que ha partido de este mundo. Sino que después de esto, dice la Escritura, que tenemos que, vamos a un lugar llamado Hades, que esto después en otro estudio lo veremos también, sobre el Hades. El Hades es una morada de los espíritus. Cuando una persona pierde la vida o fallece, su alma se va al Hades. Y en el Hades está dividido. El Hades está dividido por el lugar de gozo y el lugar de tormento. Entonces ahí las personas que han obedecido a Dios, que fueron fieles a Dios, se van al lugar de gozo, o conocido también como el paraíso. Y en el Hades, como la otra parte de la división, es el lugar de tormento. Y ahí veremos más adelante. Y ahí está, el Hades es como una sala de espera, esperando la segunda venida del Señor para que su alma sea juzgada. Por lo tanto, la misma palabra nos enseña, la palabra nos dice que no todo termina cuando una persona muere, sino que hay vida después de la vida. Por lo tanto, la situación espiritual del hombre, amigos, hermanos, es terrible. Es en pecado. Y ya leímos Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué está enseñando la Biblia en este versículo? Nosotros conocemos la historia. Seguramente usted de niño la vio a través de la televisión, o si usted era llevado por abuelita, por mamá, por algún pariente, alguna iglesia, usted escuchó de esta narración de la palabra del Señor, que allá Dios hizo un huerto, el huerto conocido como el huerto de Edén, y ahí hizo al hombre y a la mujer, y Dios dio una ordenanza, Dios puso una restricción. Dios dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, pero le pone una prohibición al ser humano. Del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que tú comas de él, vas a morir. Entonces sabemos la historia, la serpiente seduce a esta mujer llamada Eva o varona, y seduce al hombre, y ambos comen, y se rompe la amistad entre el hombre y Dios. Entra entonces el pecado. Son expulsados del paraíso, son expulsados del huerto de Edén. Entonces la situación espiritual, así como el pecado entró al ser humano a través de un hombre llamado Adán, entonces nuestra situación espiritual es que el ser humano sin Cristo, sin Dios en el mundo, está en pecado. Recalcamos, es importante conocer qué debo hacer para ser salvo, como hizo ese carcelero. Cuando iba a quitarse la vida, tomando su espada, él dijo, me voy a quitar la vida, porque si no los romanos me van a atormentar y aparte me van a quitar la vida. Mejor me la quito yo. Pero él preguntó en el verso 30, Hechos 16:30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por lo tanto, la situación espiritual ante Dios de una persona sin Dios es en pecado. Pero también Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya tenemos entonces dos versículos de respuesta a la pregunta de cuál es la situación espiritual del hombre. Romanos 5:12 y Romanos capítulo 3, versículo 23. Y lamentablemente es
en pecado. Ahora, esto es importante recalcarlo, porque decíamos, hermanos, y quiero retomar este punto porque es de suma importancia. ¿A qué le das más importancia tú en la vida? Es una pregunta. ¿A qué le está el ser humano dando más importancia en este mundo? A las cosas materiales. Seamos realistas y seamos sinceros, seamos honestos con nosotros mismos. Nos ocupamos más en los asuntos materiales, nos ocupamos más en el trabajo, nos ocupamos por tener las mejores cosas en la vida y nos olvidamos de lo más importante. Y lo más importante en esta vida debe ser nuestro Dios. Darle la gloria y honra a nuestro Dios, porque Él nos hizo a nosotros, a todos los seres humanos. Él te ama, Él nos ama. Entonces el ser humano, lamentablemente, le damos más importancia a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Entonces, hermanos, es terrible la situación espiritual del ser humano. El pecado entró por un hombre llamado Adán y dice la Escritura que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, amigos, esta es la situación espiritual de las personas cuando uno está sin Dios en el mundo, en pecado. Pero si hablamos de pecado, entonces tenemos que hacernos la siguiente pregunta, que es la siguiente. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Pues Primera de Juan, una epístola en la Biblia, nos dice en Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, nos da la respuesta de qué es el pecado. Veamos entonces qué es el pecado. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ya nos dice la Escritura que todos hemos pecado. Todos hemos pecado y el pecado nos destituye de la gloria de Dios. Y el pecado entró por un hombre, ya lo vimos. Esa es la situación espiritual del ser humano. Pero ¿qué cosa es el pecado? El pecado es infracción a la ley de Dios. ¿Y qué es una infracción a la ley de Dios? Es una, en otras palabras, una desobediencia a Dios. Cuando una persona miente, cuando una persona hace actos indebidos ante la sociedad o moralmente hablando, en muchos asuntos, en muchos aspectos, entonces está pecando contra Dios. Y por eso nos constituimos enemigos de Dios por el pecado. Entonces, hermanos, el pecado es infracción de la ley de Dios. Y quiero hacer el otro comentario que ¿qué causa el pecado? Si el pecado es infracción de la ley de Dios y a mí la Escritura me dice que toda persona que miente, que hace actos que no son buenos ante la presencia de Dios y comete pecado, entonces tenemos que ver qué causa el pecado. ¿Habrá alguna consecuencia acerca de qué causa el pecado ante Dios? Veamos qué nos enseña la palabra del Señor. Dice Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, nos da la respuesta. ¿Qué causa el pecado? Dios nos da la respuesta en su palabra. ¿Qué causa el pecado? Isaías 59, versículo 1 y versículo 2. Y dice así la palabra del Señor. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero hay un problema. Y esta es la terrible situación, hermanos. Amigos, dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué causa el pecado? División entre el hombre y Dios. Todos fuimos creados por Dios. Dios da las bendiciones espirituales
a los hijos de Dios, a los que ya hemos obedecido. Pero lamentablemente, cuando una persona practica el pecado, entonces dice la Escritura que hace una división entre el hombre y Dios. Pero no es que Dios no tenga en su intención, en su corazón, el bien de salvarnos, el bien de ayudarnos, sino que el mismo hombre, a través de la práctica que uno hace durante su vida diaria, si practica el pecado, entonces el pecado está causando división entre el hombre y Dios. Pero Dios siempre está dispuesto. Entonces damos la respuesta a la pregunta, ¿qué causa el pecado? Causa división entre el hombre y Dios. Y aquí entra la pregunta, ¿qué vas a hacer? Si tú fuiste creado por Dios, pero algo pasa en la vida, algo pasó en tu vida y no te has acercado en los asuntos espirituales, no te has acercado a servir a Dios y has tomado el timón de tu vida y te has dedicado hacia las cosas materiales y te has olvidado de Dios, ¿qué vas a hacer? Hazte la pregunta de ¿qué debo hacer para ser salvo? Si el pecado dice que causa división. Entonces tenemos que hacernos la pregunta también, ¿con qué cara decimos en el sur de la República Mexicana, acá en Tabasco? No sé en tu lugar, en tu comunidad, cómo digas, pero ¿con qué cara te vas a presentar ante la presencia de Dios cuando Él te llame a juicio? Cuando todos los seres humanos, porque una persona, una vez predicándole el Evangelio, decía, no me interesa, yo voy a vivir mi vida a como yo quiera, a como a mí me plazca, al cabo que me muero, antes que venga Cristo, y ahí acabó todo. No tengo a nadie que entregarle cuentas. Entonces yo le tuve que citar la Biblia y dije, no, amigo, estás equivocado. Permíteme decirte que aún tú, después de muerto, tú vas a ser resucitado. Juan 5, 28 y 29. No te maravilles, dijo Cristo, no te maravilles de esto, porque va a venir hora en que los muertos van a resucitar. Unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna. Cada uno va a resucitar. Si uno está muerto, se ha separado el alma del cuerpo y está muerto, entonces cuando Cristo venga, todos los muertos, sean cristianos o no cristianos, seremos levantados, si es que morimos antes que Cristo venga, seremos levantados. Pero la responsabilidad de entregarle cuenta a Dios no termina con la muerte física, sino que después de muertos, si Cristo no ha venido, cuando Él venga, entonces vamos a ser resucitados. Juan 5, 28, 29 lo dice. Vamos a entregar, tú y yo, todos los seres humanos, un día estaremos ante la presencia de Dios. Y se oyen quizá muy fuerte mis palabras, pero es el mensaje de Dios. Y por eso estamos advirtiendo, así como Noé. Noé 120 años construyendo el arca. Noé predicando en cada martillazo que daba, en cada trabajo, cada madera que clavaba, cada detalle que hacía en el arca, era un mensaje que Dios, a través de Noé, le estaba diciendo a esa población de aquel entonces, que se arrepintieran de su maldad, que se volvieran de sus caminos malos y se volvieran a Dios. Entonces, así hoy día nosotros a través de muchos medios, a través de esta plataforma, estamos transmitiendo todos los días diferentes hermanos. Estamos golpeando, estamos anunciando, estamos sonando la trompeta, diciendo que el Maestro viene y que necesitas saber, amigo, amiga, necesitas estudiar la palabra de Dios y dar respuesta a esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y hoy, bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Padre, que nos da la oportunidad de predicar la palabra sin ningún problema para que la palabra le llegue a las personas que aún no lo conocen. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando estés ante la presencia de Dios? Si estás practicando el pecado. ¿Te has puesto a pensar esto? Por eso recalcamos una vez más, es importante la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí estamos viendo, y la situación, si retomamos el principio de este mensaje, la situación espiritual del hombre es que está en pecado. Y el pecado, ¿qué es? Es infracción a la ley de Dios, dice 1 de Juan 3:4. Así que, amigos, si en esta situación el Señor viniera, si en esta situación te encontrara la muerte,
¿Con qué cara te vas a presentar ante la presencia de Dios? Es urgente, entonces, es necesario que terminemos, que dejemos a un lado, que limpiemos nuestra alma de pecado y nos convirtamos al Evangelio. Es necesario. La palabra de Dios lo dice. Entonces llegamos aquí al punto de ¿qué causa el pecado? Causa división. Por ello, amigos, por eso, hermanos, hay tanto problema en el mundo entero. Esto de la pandemia que está pasando no es asunto solamente de casualidad, sino yo quiero pensar positivamente y quiero que te pongas de mi lado para que veamos cómo yo veo la situación, si es que estás de acuerdo. La pandemia es como un jaloncito de oreja, una advertencia que Dios nos está diciendo y nos está haciendo pensar de qué frágiles somos. Un pequeño virus está acabando con la población. Miren cómo este virus tiene al mundo de cabeza. Cómo un pequeño virus está causando problemas en la economía mundial. Está causando problemas en el hogar. ¿Cuántos empleos se han perdido? Los gobiernos han tenido que cerrar, dejar de estar haciendo la vida diaria, la vida común, y han dicho, párate, detente. Los gobiernos enteros en el mundo están diciendo, no salgas de casa. ¿Cuántas veces están diciendo, están dando mensajes en la televisión, en la radio, a través de las diferentes plataformas que tenemos, diciendo, quédate en casa? Y el gobierno está invirtiendo, por favor, quédate en casa. Si no tienes que salir, no salgas. Si vas a ir a comprar, pues una sola persona. Llegas a un comercio y te dicen, si ven que es la familia, no, solamente una persona. Entonces, un virus microscópico tiene al mundo de cabeza. Miren las economías de los países cómo se han caído. Miren cuántas personas, cuántos familiares, cuántos amigos hemos perdido a raíz de este virus que quita la vida del ser humano. Entonces, un pequeño virus está causando estragos en la vida diaria del ser humano. Qué frágiles somos. Por eso la invitación. Por eso el anunciar de la palabra todos los días a través del alumbrador cristiano, de otros hermanos también que tienen su programa y lo están transmitiendo en vivo, se graba y luego se manda a nuestros amigos, a nuestros hermanos como advertencia. Es Dios, no es porque nosotros seamos buenos, sino es Dios quien pone la disposición en el corazón de hermanos para que se predique la palabra. Y tenemos este medio. Y Dios lo estamos usando para predicar la palabra, para ayudarte, para advertirte, para ayudarte, darte la mano para que encuentres a Jesús en tu vida, en tu camino. Hay que darle la importancia necesaria a todo esto. Por lo tanto, es que el pecado causa estragos, causa problemas serios en la vida física de una persona y en la vida espiritual todavía más, todavía más. Yo en la ciudad de Villahermosa me toca ver, si no todos los días, cada segundo día, me toca ver a personas que se la pasan toda la vida tomando, personas indigentes en mi ciudad. Y cuando yo los veo, yo procuro, si no les doy una moneda, si llevo algo en el carro, se los regalo. Pero me he preguntado, y Dios me ha dado la respuesta, ¿por qué esa persona está ahí con el montón de amigos y se la pasan diariamente ingiriendo bebidas embriagantes? Y así permanecen y duermen en la calle, está lloviendo, hace frío, hace calor, están ahí. Y la respuesta que Dios me ha dado es que es el pecado. ¿Qué problemas han pasado en su vida antes que lo han motivado a llevarlos ahí a la calle? Pues es el pecado, amigos. Es terrible el pecado. El pecado trae consecuencias graves. El pecado trae división entre nosotros y nuestro Dios. Por lo tanto, estamos empujando, estamos diciendo a través de este momento, este espacio de un servidor, un momento con Jesús,
a través del alumbrador cristiano, estamos diciendo, acércate a Dios, que esto que está pasando es una advertencia, es que te detengas en tu vida diaria para que pienses, para que reflexiones en que es justo, que es necesario, es el que nos acerquemos a Dios, le demos la gloria y la honra, porque para esto fuimos creados, dice la Escritura. Para esto fuimos creados, para darle gloria y honra a nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿qué causa el pecado? Isaías 59, 1 y 2 dice que causa división entre nosotros y nuestro Dios. Y la otra respuesta, hermanos, es que dice la Escritura en Juan, en Juan, el Evangelio, perdón, Juan capítulo 8, versículo 34, dice que Jesús le respondió, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Repito, el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 34 dice, Jesús le respondió, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué causa el pecado? No solamente causa división espiritual entre nosotros y nuestro Dios, sino el pecado también causa, hermanos, esclavitud espiritual. Y eso, por consecuencia, trae una esclavitud física. ¿Por qué mencionaba a las personas indigentes? ¿Por qué mencionaba que causa estragos el pecado en la vida del ser humano? Por esto que está diciendo la Escritura. Una persona que practica el pecado es esclavo del pecado. Y si un esclavo no tiene voluntad, un esclavo no tiene decisión para hacer y deshacer, sino tiene que obedecer a un amo, tiene que estar sujeto a su patrón, a su amo, a quien lo ha comprado, diríamos. Entonces dijo Cristo, Juan 8:34, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces por eso la persona cuando practica el pecado no tiene voluntad propia. Se ha perdido, se ha enceguecido por el pecado. Y vemos por eso a personas como los que yo mencionaba, no tienen voluntad para hacer, para acercarse a Dios. Hay que anunciar del Evangelio porque el Evangelio rompe las cadenas. ¿Qué dice Romanos 1:16? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, hay que conocer el Evangelio. Veremos en la próxima clase qué debo hacer para ser salvo. Hasta este momento, hermanos, hemos visto, hacemos un resumen, que la situación espiritual del hombre es en pecado. Y lo dice Romanos 5, versículo 12. Romanos capítulo 3, versículo 23 también dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la situación espiritual del ser humano es en pecado. ¿Y qué es el pecado? Estamos haciendo un resumen. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es desobediencia a Dios, diríamos. Entonces, ¿qué causa el pecado en la vida del ser humano? Causa división entre nosotros y nuestro Dios. ¿Y qué otra cosa causa el pecado? Pues causa también esclavitud espiritual. No hay voluntad. Si no hacemos la voluntad no de Dios, la voluntad de nuestra propia carne. Entonces, ¿por qué? Porque no hay voluntad propia, porque uno se convierte en esclavo del pecado. Y cuando uno es esclavo del pecado, hermanos, acaba con la vida del ser humano, acaba con familias, acaba con personas, porque esto es lo que está diciendo Dios, está causando una esclavitud el pecado. Por lo tanto, amigo, amiga, te invito de todo corazón a que te acerques a Dios. Acércate a Dios. Esto causa terriblemente el pecado. Para la próxima clase vamos a entrar de lleno a qué debo hacer para ser salvo. Por lo pronto vamos a terminar hasta aquí. No es un mensaje muy largo, es un mensaje dentro del rango lo normal. Y la próxima clase, si Dios lo permite, el próximo lunes, con el favor de Dios, a las 9 de la mañana, vamos a ver la segunda parte de qué debo hacer para ser salvo. Hay muchas cosas en la Biblia que nos enseñan de lo que debemos hacer. Y el próximo lunes, si Dios lo permite,
lo vamos a sacar a la luz mediante la palabra del Señor. Invito a que hagamos una oración para que Dios bendiga este mensaje y después vamos a pasar a algunos mensajes. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, le damos gloria y le damos honra porque usted nos ayuda y nos bendice. Su poder es magnífico, su gloria, todas las cosas creadas que son palpables, manifiestan su poder, de tal manera que nosotros reconocemos su grandeza, reconocemos su poder, reconocemos lo grande, lo omnipotente que usted es. Para usted no hay nada imposible, Padre. Ha hecho los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Somos creación suya, pero una vez el enemigo vino a nuestra vida y sembró el pecado. Y el pecado nos ha causado división entre usted y nosotros. Y el pecado nos hace esclavos. Infringimos la ley suya y eso nos hace alejarnos de usted. Pero Padre Santo, gracias porque es usted un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, un Dios, un Padre que siempre ha manifestado el amor para con sus hijos y ha puesto muchos medios para que se acerque el hombre, la persona se acerque a usted. Gracias porque nos da esta oportunidad de conocer de su palabra y de llevar su palabra a muchos corazones quienes han de ver este video y han de escucharlo. Ayude, Padre, para que su palabra sea quien cause el efecto que deba causar en el corazón de cada uno de ellos y que el próximo lunes usted nos dé la oportunidad para poder llegar a ellos también a través del mensaje de su palabra y su palabra nos enseñe qué debemos hacer para ser salvo. Hoy solamente vimos la terrible situación en la cual el ser humano se encuentra cuando no le ha obedecido y lo que causa y lo que es el pecado. Pero denos la oportunidad, denos la vida, Padre, denos la salud para en los días por venir y concédanos, ponga todos los medios para que podamos transmitir la próxima semana, el lunes a las 9. Gracias, Padre. Quédese con nosotros, quédese en el corazón de cada uno de sus hijos que ya le han obedecido y los que no, denles la oportunidad, lo mismo que a nosotros, de que la luz del Evangelio alumbre el corazón de cada uno de ellos y su palabra ayude en su entendimiento para que de alguna o de otra forma usted los llame al arrepentimiento. En su Hijo oramos y damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a terminar. No sé, algo pasa. Estoy transmitiendo a través del celular porque quiero comentarles brevemente que el CPU o la computadora de escritorio la mandé a arreglar con mi hermano en la carne, Beto, yo le digo Betillín a mi hermano, es el menor, y él sabe de estas cuestiones de computación. Entonces se la dejé a él desde el martes o el miércoles y ayer no me la pudo entregar, no lo encontré en casa. Y luego vino una lluvia muy fuerte y ya no pude, tardé como una hora esperándolo, él no pudo salir donde estaba y no pudo entregármela. Pero fíjense, hermanos, que decimos, disculpen si uso un ejemplo mundano o del mundo, que no hay mal que por bien no venga. Gracias a que ya no tenemos la computadora de escritorio, pues mis hijos que la usaban para entretenerse un poco, pues ahora están viendo en la televisión un programa que se llama El Superlibro en YouTube. Ahí se entran ellos y pasan puras historias bíblicas, ya están grabadas. Y ya ellos eligen qué historia de la Biblia quieren ver y están aprendiendo bastante. Confieso que antes no lo hacían tan seguido como ahora. Encontraron esto del Superlibro y están viendo ellos eso. Y eso a mí me llena más de regocijo porque están aprendiendo mucho de Dios. Así que, y por eso no tengo el CPU o la computadora de escritorio y no puedo checar los comentarios. Pero a todos los que se han conectado, han mandado algún mensaje o algo, pues bendito sean. Dios les guarde y Dios les bendiga. Y primeramente Dios, nos vamos a ver el próximo lunes a las 9 de la mañana, hora centro de México. Y si usted quiere acercarse a Dios, pues búsquenos. Entre usted a Facebook y ahí le da usted el Alumbrador Cristiano. Entra usted al Alumbrador Cristiano
y ahí busque la partecita donde dice videos, ver todo. Le da usted en ver todo y se abre una serie de predicaciones, una serie de estudios, de temas de la Biblia, y hay de todo. Hay un menú exquisito donde usted puede elegir el tema que más le guste. Hay diversidad de hermanos, de predicadores de diferentes partes del mundo que están apoyando esta plataforma o esta página del Alumbrador Cristiano, y ahí se graba y ahí se hospeda o se aloja ahí en el Alumbrador Cristiano. Repito, usted entra y puede usted encontrar un montón de temas. De lo que usted guste, lo que más le agrade, usted le da ahí y ahí sale el video. Y también si usted lo puede compartir, hágalo. Hágalo en el Alumbrador Cristiano. Mándelo a todos sus amigos, amigas, parientes y más a los que no han conocido todavía a Dios. Así que entre usted al Alumbrador Cristiano. Si usted quiere seguirme a mí en lo personal, búsqueme usted en Facebook también como Jesús Romero Villegas. Si usted quiere ver también videos ya personales de los que yo tengo, pues sígame usted en YouTube. Así me encuentra por mi nombre, Jesús Romero Villegas, y usted va a encontrar un montón también de predicaciones y de estudios que un servidor ha subido a YouTube. Ahí está alojado y usted puede también descargarlo si quiere o los puede enviar a amigos y hermanos que tenga. Dios les guarde, Dios les bendiga, estamos muy contentos, muy felices. Gracias por este momento que Dios nos dio. Y por favor, si usted no ha encontrado a Jesucristo, usted cree en Él, algo le falta, no solamente creer en Dios, algo le falta. Usted conoce a la Iglesia de Cristo, hay alguna en su comunidad, alguna que le quede cerca, búsquela, póngase en contacto con hermanos de ese lugar y asista. Aquí en el sur aún no nos congregamos, todavía no nos ha dado luz verde nuestro presidente o en este caso nuestro gobernador, y por ello estamos ya esperando nada más el toque para que el permiso, diríamos. Parece ser que hay que llevar un protocolo de restricciones en asuntos de cuidarnos. Así que esperamos nada más que nos digan. Y si usted está alrededor de Villahermosa, pues busque una iglesia de Cristo y acérquese los domingos. Normalmente empezamos a las 10 de la mañana. En cualquier lugar que usted esté, busque la iglesia de Cristo en su comunidad y acérquese a Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pues ahí está. Usted va a encontrar en la palabra, algún hermano le va a explicar qué debe hacer. Yo la próxima semana concluyo este tema sobre qué debo hacer para ser salvo. Así que por favor, acérquese a Dios. No se quede así. No solamente es lo material lo que nos debe ocupar nuestra vida terrena. Así que de todo corazón les digo, acérquese usted a Dios. Dios les bendiga una vez más. Gracias. Nos vemos primeramente Dios. No puedo comentar algún mensaje. Si usted mandó, no me aparece y no le quiero mover más aquí al celular. No vaya a ser que vaya a pasar algo, pero no veo nada. Veo que están conectadas algunas personas, a la hermana Vanessa Bautista, entre otras, pero no distingo quiénes son. No sé quiénes, hermanos, quiénes mandaron algún mensaje. No me aparecen, por eso no comento, pero a todos, gracias por estar con el servidor. Dios les bendiga, Dios les guarde y terminamos, hermanos, de transmitir. Muchas gracias. Dios les bendiga. De todo corazón le mandamos mi familia y yo bendiciones en abundancia. Dios les bendiga y Dios les prospere. Ánimo, siga usted adelante.